Día de nuestra UPTC en la Filbo. Agradecemos a ustedes su asistencia al lanzamiento de los libros de la Facultad de Ingeniería de nuestra UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy con el lanzamiento de dos libros, Sostenibilidad como motor de cambio en la ingeniería de proyectos en Colombia. Autores, Jorge Andrés Sarmiento Rojas, Fabián David Guiza Pinzón, Eliana Lisset Borges Quiroga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Milton Januario Rueda Barón, Universidad EAN, y Daniel Mateo Garzón Agudelo, nuestro profesional UPTCista. También estaremos realizando el lanzamiento del libro Ética Digital, los retos morales de la era tecnológica. Autores, Mario González Arencibia, Emilio Horacio Valencia Corozo, Hugo Armando Ordóñez Erazo y Juan Sebastián González Sanabria, quien presenta el libro correspondiente. Vamos a empezar, vamos a establecer la dinámica para la presentación de estos libros. Vamos a tener primero que todo un primer momento de 10 minutos de la presentación de la facultad a cargo del ingeniero Óscar Mauricio Hernández Gómez, director del Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente comenzaremos con la presentación del libro La sostenibilidad como motor de cambio en la ingeniería de proyectos en Colombia. Tendrán un tiempo de 15 minutos para la presentación de su libro y un espacio para preguntas, para resolver algunas inquietudes por parte del auditorio, y 25 minutos para el libro Ética Digital, los retos morales de la era tecnológica, y de igual manera un espacio para resolver las inquietudes por parte del público. Entonces, invitamos al ingeniero Óscar Mauricio Hernández Gómez, director del CEDEC. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia. En nombre de la Facultad de Ingeniería de nuestra gloriosísima Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, queremos expresarles nuestro agradecimiento por venir a este evento. Es importante para nosotros mostrar el trabajo que se está haciendo en la facultad, y qué mejor que el lanzamiento de dos libros importantes, libros de investigación, donde los autores expresan y dan a conocer todo su proyecto investigativo y obviamente compartir ese conocimiento. Entonces, en nombre del doctor Luis Gabriel Márquez Díaz, decano de la facultad, nuevamente bienvenidos. Quien les habla, Óscar Mauricio Hernández. Vamos a verificar lo que es la UPTC. Inicialmente, para quienes no conocen, pues estamos ubicados en el departamento de Boyacá, Tunja, su capital. Prácticamente ahí tenemos la sede central, donde está la Facultad de Ingeniería. Tenemos 7 programas de pregrado. Dentro de los 7 programas de pregrado tenemos Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías, Ingeniería Metalúrgica, Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Computación, y bueno, viene también la escuela de posgrados. Dentro de estos programas, dentro de estos 7 programas de pregrado, tenemos 5 programas acreditados internacionalmente. Estos programas básicamente son Ingeniería de Transporte y Vías, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas y Computación e Ingeniería Metalúrgica. Son acreditados por EUR-ACE, básicamente, y obviamente pues tienen su acreditación nacional. Ahí están las resoluciones de acreditación. Dentro de la oferta de posgrados, básicamente tenemos 2 doctorados. Tenemos un doctorado en Ingeniería con énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería de Transportes y Vías e Ingeniería Civil. El segundo doctorado, Ingeniería de los Materiales, ¿listo? Y tenemos 6 maestrías. Dentro de las maestrías podemos encontrar Gestión e Integridad de Corrosión, Ingeniería Metalúrgica, maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, en Geotecnia, Ingeniería Ambiental, Gerencia de Proyectos de Construcción, Ingeniería con énfasis en Tránsito y Transporte. Todos estos programas de posgrado pues están articulados a los programas de pregrado de la universidad. A nivel de especializaciones, contamos con 10 especializaciones, igualmente pues en diferentes áreas: tránsito y transporte, gestión de integridad y corrosión, la parte de ingeniería ambiental, infraestructura vial, estructuras, bases de datos, gerencia de proyectos de construcción, geotecnia y gestión avanzada del riesgo de desastres.
Para este 2025 tenemos programas nuevos, tenemos a nivel de maestría, gestión avanzada de riesgo de desastre, está en modalidad híbrida. Tenemos 3 especializaciones, especialización en tecnologías digitales para la agricultura, tenemos otra en gerencia de proyectos de construcción, esa tiene modalidad virtual, y gerencia de proyectos de construcción en la sede de Agua Azul. Asimismo, también en busca de expandir, digamos, lo que es la parte de la universidad hacia la parte de los colegios, entonces se tiene la articulación con diferentes colegios de Tunja. Dentro de estos programas tenemos el técnico profesional en producción y transformación del acero, técnico laboral en procesos siderúrgicos esenciales y tecnología en producción y transformación del acero. Estos vienen asociados y articulados con la Escuela de Ingeniería Metalúrgica. Por hablar de la parte de investigación, la facultad cuenta con 17 grupos de investigación. Hay un grupo que es reconocido, que es el grupo de arquitectura, los demás grupos están escalafonados a nivel MinCiencias, entonces en B y A. Tenemos 2 institutos de investigación, básicamente tenemos el iMovit y el INCITEMA. Entonces el iMovit, todo lo relacionado con transporte y vías, y la parte del INCITEMA con manejo de materiales. Y por su parte, pues el Centro de Gestión e Investigación y Extensión de la facultad, que básicamente se encarga de gestionar todo lo que son los procesos investigativos y de extensión de la facultad. Contamos con nuestra revista, la revista de la Facultad de Ingeniería. Ahí en la portada observamos el primer número de la revista. Básicamente es una revista que empezó en 1986. Básicamente actualmente es una revista que permite recepción de artículos durante todo el año, no se tiene alguna fecha específica, entonces publicaciones periódicas. Ahí nos encontramos que en bases de datos como Emerging Source, Citation Index, tenemos los índices de directorios, está clasificada en categoría B, y la encuentran también en diferentes portales, en Cielo, Redalic, Dialnet, y bueno, en Google Scholar se puede encontrar también información ahí de la revista. ¿Listo? Y bueno, pues dando paso ya a la presentación de los libros, que es el tema central de esta reunión, de esta convocatoria. Entonces, como lo comentaba Nelly, entonces tenemos los 2 libros a presentar: La sostenibilidad como motor de cambio en la gerencia de proyectos en Colombia, y Ética digital, los retos morales de la era tecnológica. Entonces vamos a empezar con el primer libro. Entonces, Nelly, muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Invitamos entonces a los autores del libro La sostenibilidad como motor de cambio en la gerencia de proyectos en Colombia. Invitamos a sus autores: Eliana Borges, Daniel Mateo Garzón. Los invitamos para que por favor nos acompañen acá en tarima. Milton Rueda y Fabián Guisa. Como moderador estará el ingeniero Oscar, el director del CEDEC de la Facultad de Ingeniería. Bueno, es un placer tenerlos a ustedes aquí en este escenario. Muchísimas gracias por querer compartir su experiencia a nivel de la publicación del libro como tal. Sabemos que son procesos largos, ¿cierto? Entonces, procesos de trabajo continuo, verificar, investigación y demás. Entonces, pues inicialmente nos gustaría como conocer esa sinopsis del libro antes de comenzar con algunas preguntas. Entonces, para que por favor den a conocer al público
la importancia del libro, cuál es la sinopsis, qué características tiene, hacia quiénes va dirigido y demás, por favor. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento de este libro, Producto de Investigación, la sostenibilidad como motor de cambio en la gerencia de proyectos en Colombia. Este libro surge como una necesidad de investigación de conectar dos temas que son muy importantes, la sostenibilidad, que es ampliamente conocido pues por su aspecto en la agenda global en la cual la impulsa, y la gerencia de proyectos, que también está respondiendo a las dinámicas que surgen en las organizaciones a través de esa materialización de valor. Este libro surge tratando de comprender esas perspectivas y las dimensiones de cómo los sectores productivos entienden la sostenibilidad. Aunque la sostenibilidad es ampliamente reconocida y se ha hecho grandes esfuerzos para que sea absorbida dentro de las organizaciones con los objetivos de desarrollo sostenible, con diferentes iniciativas, vemos que todavía hay una desconexión sobre cómo materializar la sostenibilidad pertinentemente. Así pues, este libro surge en esa intención de comprender cómo los sectores productivos, desde las visiones de los investigadores, comprenden la sostenibilidad y cómo la están implementando. En ese sentido, este esfuerzo, aparte de tratar de comprender esa sostenibilidad, queríamos dimensionarla, producto de un ejercicio académico e investigativo. No solamente las percepciones, que es un tema altamente subjetivo, sino tratar de sustentar esas percepciones a través de modelos estadísticos, de análisis bibliométricos, para poder dimensionarla y comprenderla a plenitud. Producto de ese ejercicio surge este producto de investigación, que no solamente cuenta con el libro como tal, sino también un artículo publicado como Q1, resaltando pues ese intento investigativo que se trató de hacer. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo a nivel del libro? ¿De pronto? Bueno, perfecto. Bueno, nos gustaría, digamos, saber a todos, teniendo en cuenta pues este marco, ¿no? esta importancia a nivel de sostenibilidad, como lo comentaron, ¿cómo se diseñó o cómo analizaron todo esto de este proceso investigativo? O sea, a nivel de consultas, ¿qué criterios utilizaron para tener la revisión de la literatura, teniendo en cuenta pues que son temas de importancia actualmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue esa revisión sistemática? ¿Qué encontraron? ¿Qué novedades y demás? Sí, perfecto. Bueno, el tema de sostenibilidad, como bien lo sabemos, pues es ampliamente conocido y hay muchos autores que están hablando sobre la sostenibilidad en múltiples disciplinas. El primer paso que teníamos que hacer era comprender esa sostenibilidad en ese estado del arte que se construyó para este ejercicio. Se analizaron diferentes bases de datos de producción científica para tratar de comprender cómo teóricamente estaban dimensionando la sostenibilidad. Se utilizaron las metodologías estándar, se implementó un prisma, un pico para hacer el análisis de la información que encontrábamos en las bases de datos y tratar de caracterizar teóricamente cómo se estaba comprendiendo la sostenibilidad, que es lo que se trató de desarrollar en los primeros capítulos del libro. Con esa información se hicieron unos análisis bibliométricos para conocer las tendencias, las fuerzas, las dimensiones, y ya en un segundo momento, con esa caracterización teórica, se fundamenta el instrumento que fue validado para comprender las percepciones y que nuestro autor, el profesor Milton, nos va a extender ya la parte estadística que soporta todo el modelo del instrumento y de los análisis realizados. Gracias, Fabián. Sí. Déjenme empezar con un ejemplito muy sencillo. Si yo voy a comprar un celular, primero miro qué hay en el mercado, ¿verdad? Entonces voy y observo qué tipos de celulares hay, qué capacidad tienen, para qué lo necesito, etcétera, etcétera. En investigación tenemos que hacer lo mismo. O sea, nosotros vamos a ver ya no celulares, sino qué hay en sostenibilidad.
Entonces, lo que acaba de mencionar Fabián fue lo que hicimos, mirar qué hay en sostenibilidad. Cuando definimos qué es lo que hay, qué autores han trabajado el tema, lo que hacemos es generar unas dimensiones o módulos que son las que queremos medir que nos afectan. En mi ejemplo del celular o en esa analogía que yo hago, es como decir la capacidad, la visualización, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos, lo que hicimos con sostenibilidad. Determinamos unas dimensiones sobre las cuales queremos medir cómo, primero, cómo se interrelacionan entre sí y segundo, cómo las podríamos proyectar para lograrlas medir. Porque, digamos, una cosa que es muy fácil es, digamos, contar historias. Y contar historias es muy interesante, más aún ahora con la inteligencia artificial se dice que uno de los temas es contar historias, porque no lo puede hacer la inteligencia artificial como lo hacemos nosotros, como esto que estamos haciendo acá, no se puede hacer. Pero digamos, más que contar historias, hay que contar historias sustentadas. Y eso es lo que hacemos con esa revisión y con esa determinación de dimensiones. Entonces, ahora, ¿cómo medimos esas dimensiones? Y ahí es donde entra a jugar, digamos, el análisis de datos, que hace parte, toda esa analítica hace parte de la industria 4.0 y queríamos estar en esa sintonía. Entonces, lo que hicimos fue introducir métodos estadísticos multivariados que nos permitían medir dentro de esa dimensión los factores que habían en cada una de esas dimensiones. ¿Y eso qué nos permite? Pues si lo veo desde el punto matemático nos permite generar una ecuación, pero si lo veo desde el punto de vista práctico me permite saber, yo le puedo aplicar el instrumento a cada uno de ustedes y puedo determinar en qué nivel están y con eso yo puedo generar estrategias o puedo decir, oiga, yo estoy en este nivel, quiero llegar a este otro nivel. Más aún, yo podría determinar quiénes son los pares que están en buen nivel para yo acercarme a ellos. ¿Por qué no? Si Fabián lo hace muy bien, yo debería mirar a Fabián como un ejemplo a seguir y pegarme a esas metodologías para yo subir. Esa es la ventaja de los análisis multivariados que aplicamos. Lograr una ecuación desde el punto de vista matemático, pero esa ecuación me permite medirme en cada una de las dimensiones, en cada uno de los aspectos, y de esa forma yo tengo una medición, ahora sí como lo dijo Fabián, objetiva del asunto, que me permite avanzar, que me permite visualizarme, que me permite saber dónde estoy, hacia dónde quiero llegar y quiénes son los actores sobre los que yo me quiero comparar. Entonces es muy interesante. Y más aún, dentro del libro no solo lo quiero dejar como así, a mí me parece que fue una investigación muy bien lograda, porque producto de eso tenemos un Q1, ¿sí? Y eso nos llena de orgullo como autores, pero además es un ejemplo metodológico, como digamos, cuando yo digo un ejemplo metodológico, en sí la investigación es una forma de guiar una metodología. Miren, hagan primero revisión bibliográfica, nosotros hicimos esto, revisamos estos aspectos, tuvimos en cuenta esto, usamos una metodología como la Prisma, o sea, hicimos toda esta tarea, luego de allí definimos dimensiones, luego de allí validamos un instrumento, luego de allí hicimos un descriptivo, luego hicimos análisis multivariado, luego tenemos una categorización, una formulación, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos ser ambiciosos, pero lo que estamos mostrando también es una serie de pasos metodológicos que se pueden seguir fácilmente para lograr un objetivo investigativo, como fue el que logramos. Bueno, interesante, de todas maneras, ese proceso es algo que es vital e importante pues para la calidad del libro. Aquí observamos pues que efectivamente es un producto de calidad que también pues dio como resultado un artículo Q1, ¿cierto? Que es bastante importante. Felicitaciones en ese aspecto. Y básicamente pues teniendo en cuenta que estamos siempre mejorando, tenemos diferentes procesos de mejora, ustedes ¿cuáles creen que son los desafíos más significativos que han identificado en la aplicación de prácticas sostenibles aquí en proyectos dentro de Colombia? ¿Cuáles serían esos desafíos? Bueno, como lo mencionaba el profesor, hicimos una caracterización de nuestros involucrados desde diferentes dimensiones. Queríamos ver qué tanto conocían ellos del tema, qué tanto estaban capacitados para ejercer prácticas sostenibles dentro de la gerencia de proyectos. ¿Qué encontramos? Los gerentes de proyectos tienen un conocimiento muy limitado de lo que es la sostenibilidad.
qué es lo que ofrece la sostenibilidad dentro de un abanico muy amplio de opciones para poder optimizar los proyectos. Comúnmente, o de lo que observamos, se tiene una concepción primordialmente o principalmente ambiental. Cuando descuidamos el aspecto social, económico y demás que ofrece la sostenibilidad, limitamos muchas opciones para que los gerentes ofrezcan soluciones alternativas o innovadoras dentro de las organizaciones y los proyectos que están realizando. Entonces, desde ahí ya tenemos una visión limitada que el gerente podría ofrecer a sus organizaciones. Cuando él, digamos que se limita en esas posibilidades, se presenta también una resistencia organizacional al cambio. Estas empresas no conocen bien todas las opciones, no ejercen todas las opciones y se quedan con el desarrollo tradicional de proyectos que tienen. Entonces, si bien este desarrollo funciona, se limita dentro de los beneficios que ofrece la sostenibilidad, que no sé, van desde la optimización de costos hasta la conservación medioambiental a largo plazo. Cuando priorizamos, no sé, el rendimiento o el resultado único de nuestro proyecto, la sostenibilidad queda de lado y no vemos los beneficios para la misma organización, para el gerente y para los entornos. Entonces, digamos que este conocimiento o esta base de conocimientos es lo que nos ofrece esa oportunidad más amplia de poder acceder a otros ámbitos, de poder acceder a esos beneficios y poder optimizar las oportunidades que puede tener ese gerente y su organización dentro de cada proyecto. Perfecto, Elena, muchas gracias. Interesante esta parte, ¿no? Lo que acabas de decir, la resistencia al cambio. Entonces es importante que este libro y todo pueda llegar a ser útil para estas gerencias, ¿no? Para que observen que efectivamente hay que cambiar y hay que mejorar toda esta parte, ¿no? Como esa resistencia. Interesante, perfecto. A nivel de implementaciones sostenibles y todo, y si vamos a hacer, digamos, algún tipo de comparación como tal, porque pues el objetivo es que el libro está aquí a nivel Colombia, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir que a nivel de qué diferencias se evidenciarían entre la implementación de consideraciones sostenibles a nivel internacional y la situación actual aquí en Colombia? ¿Cómo podríamos comparar cómo estamos, qué mejoras adicionales tendríamos? O si estamos muy bien aquí en Colombia, digamos como para que se vea a nivel internacional. Sí, nosotros hicimos una comparativa, parte de la investigación fue comparar cómo estamos en el exterior para también hacer una autoevaluación nosotros a nivel Colombia. ¿Qué encontramos en el exterior? Especialmente analizamos el caso de varios países como Canadá, los países nórdicos, Alemania, también en parte de Asia que fue Japón y Corea del Sur, que ellos la sostenibilidad no pasa a ser algo opcional, sino algo obligatorio, desde la concepción del proyecto, desde su fase de iniciación, desde la planificación, hasta cuando ya estoy ejecutando mi proyecto, la sostenibilidad ha sido algo transversal. También, ¿qué pasa? Que ellos tienen un marco normativo más robusto, en el sentido de que si usted quiere acceder a algún tipo de convocatoria, algún tipo de financiamiento, si usted quiere de pronto algunos incentivos de tipo fiscal, tiene que tener involucrada la sostenibilidad. También en qué aplica, nosotros en el libro hacemos un análisis de las principales certificaciones a nivel internacional en temas de sostenibilidad, donde digamos en el tema de Colombia es algo opcional, son muy contados los proyectos que cuentan con esta certificación. En cambio en el marco europeo es obligatorio. ¿Qué certificación va a tener usted? Una certificación LED, una certificación H, etcétera, pero ¿cuál es la que usted va a tener? ¿Cuál es la que va a aplicar? También basan mucho los proyectos de ellos en el triple eje que tiene el desarrollo sostenible que nos dejó Río +20, que es, listo, la parte económica es muy importante, la parte social también, pero sobre todo también la parte ambiental y tener como ese equilibrio entre esos tres ejes. Hay mucha cooperación, digamos, Estado directamente con los gestores o los gerentes de proyectos, hay demasiada cooperación y hay una cultura, digamos, que ellos no buscan la sostenibilidad como algo obligatorio, sino que ellos compiten por tener esa sostenibilidad. Y haciendo un poquito el paralelo ya con lo que encontramos en nuestro país, pues vimos lo que les mencionaba, hay casos muy puntuales, hay proyectos muy puntuales que de pronto resaltan, nosotros en el libro mencionamos algunos, vemos que sobre todo hay centros comerciales y demás que aplican temas de certificaciones LED, donde buscan integrar energías renovables, hacer economía circular, entre otras. También vimos que la sostenibilidad pasa a ser como
una carga o un requisito en varios proyectos. Digamos que nadie identifica los impactos ambientales de su proyecto porque quiso o le nació hacerlo, sino más porque es algo obligatorio que se debe hacer en todos los proyectos para obtener una licencia ambiental, entre otros. También que vimos que la sostenibilidad es algo que debe ser a largo plazo. Entonces, en el contexto colombiano, en implementar la sostenibilidad en ciclos políticos que duran 4 años es muy complejo. Entonces, la sostenibilidad requiere de horizontes de tiempo más grandes. Digamos que como a manera de conclusión, sería que en Colombia nos quedamos solo con la intención de que sí queremos hacer sostenibilidad, hay casos muy puntuales, ¿sí? Falta de pronto también como esa sinergia, como esa integración entre los distintos actores, mientras que en el sector internacional pasa a ser algo más de integración. La sostenibilidad está integrada en cada una de las etapas de los proyectos, en cada una de las fases de la gerencia de proyectos. Listo, Daniel, perfecto, muchísimas gracias. Ideas, y observamos efectivamente esos retos que podemos tener a nivel de sostenibilidad y de gerencia de proyectos. Una comparación muy interesante ahí para nuestra querida audiencia, todos los que estén investigando y todo, entonces podemos darle un énfasis a esa parte, ¿cierto? Las comparaciones muchas veces no son buenas, pero aquí que esas comparaciones sean para mejorar y ver cómo estamos en este aspecto. Interesante tema y comparaciones que van a encontrar también ahí en el libro. Hablando a nivel general de prioridades y todo, y que se sabe que cualquier investigación tiene como objetivo que continúe, ¿cierto? Que no quede solamente aquí en esta parte. ¿Qué podríamos verificar o qué áreas o aspectos considerarían prioritarios ustedes para futuras investigaciones a nivel de sostenibilidad y gestión de proyectos aquí en Colombia? Bueno, sí, indudablemente hay que mantener los esfuerzos en seguir comprendiendo la sostenibilidad. Es un elemento trending, se va moviendo de acuerdo a las tendencias, a las agendas políticas, a las diferentes dimensiones que están incidiendo en la sostenibilidad, que fue lo que tratamos de mapear. Es un concepto que surge en los 1500 y todavía sigue evolucionando. De hecho, en los últimos mapeos que realizamos, la sostenibilidad se va a mover a lo regenerativo. Es el nuevo concepto que va a incidir en la sostenibilidad y hacia allá se va a ir movilizando toda la agenda sostenible. A nivel Colombia, seguir profundizando en el conocimiento de la sostenibilidad, una sistematización. Evidenciamos que hay diferentes iniciativas respecto a sostenibilidad, pero que no están enmarcadas ni en los objetivos de desarrollo sostenible ni en las certificaciones como tal. Iniciativas particulares que implementan las organizaciones y los proyectos para alinear esa necesidad sostenible. Hay que seguir sistematizando esas iniciativas que se hacen a nivel interno nacional. También seguir comprendiendo la sostenibilidad no solamente desde el público que nosotros lo abordamos, que eran los sectores productivos, desde los lentes de los investigadores, extender la investigación a las organizaciones, a las empresas, a los gerentes de proyectos, que es nuestro foco desde la gerencia de proyectos, y plantear modelos, que era lo que discutíamos, que integren cómo aterrizar esta sostenibilidad pertinentemente. Yo creo que esos son como los grandes esfuerzos a mantener y a seguir en futuras investigaciones. Excelente, temas interesantes, nuevamente para tener ahí en cuenta, para apuntar y seguir trabajando, seguir buscando ese foco, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. De nuestra parte, si de pronto alguien del público tenemos un espacio apenas ahí para una pregunta, si quisieran de pronto intervenir, hacer algún comentario. Yo aprovecho la cuña, el momento mientras se alistan las preguntas, pues para agradecer, aparte de nosotros los autores, está nuestro autor principal, el doctor e ingeniero Jorge Andrés Sarmiento, que también contribuyó fuertemente a esta investigación, y pues extender el agradecimiento a la facultad, a la editorial y pues a la universidad que nos apoyó en este proceso investigativo. Es importante nombrarlo, y pues indudablemente también el acompañamiento del doctor Milton en un esfuerzo interinstitucional pues que nos acompañó en su participación y en su modelamiento estadístico.
Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. ¿Alguna inquietud de pronto? Bueno, pues de nuestra parte de la Facultad de Ingeniería les agradecemos su asistencia, compartir con todos nosotros esta experiencia investigativa que pues se ve reflejada en el desarrollo de este libro y este artículo que nos comentaban. Son temas de bastante interés e importancia, como lo comentaron ahí, a nivel nacional, también internacional, porque no podemos quedarnos, digamos, atrás. Entonces son oportunidades de investigación para que las personas, los estudiantes que están aquí en la sala puedan tomar como ideas, y pues aquí están los autores, ya pueden charlar con ustedes directamente. Entonces, Eliana, Fabián, Milton, Daniel, muchísimas gracias, muy amables, y felicitaciones por tan excelente libro. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro segundo libro de la Facultad de Ingeniería de la UPTC. Saludamos al señor decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Luis Gabriel Márquez. Los retos, ética digital, los retos morales de la era tecnológica. Autores: Mario González Arencibia, Emilio Horacio Valencia Corozo, Hugo Armando Ordóñez Erazo y Juan Sebastián González Sanabria, quien en esta oportunidad va a hacer la presentación del libro. Entonces, ingeniero Oscar, tiene usted la palabra. Gracias, Nelly. Muy buenos días nuevamente. Continuando con nuestra agenda de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, le damos nuevamente la bienvenida aquí al ingeniero Juan Sebastián González, autor del libro Ética Digital, los retos morales de la era tecnológica. Le damos la bienvenida y nos gustaría que nos comentara por qué este tema, la sinopsis del libro, cuáles serían como esos intereses, para darle una idea a nuestro auditorio de por qué sería importante esto y la temática del libro abordada en términos generales. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. El libro sale de una iniciativa más o menos en el año 2019, donde estaba en el boom de todos estos escándalos del uso de los datos, del mal uso de la información, de filtros, del manejo de redes sociales y todas estas dificultades. Justamente en un congreso en México surgió la idea de abordar desde un punto de vista integral todo el desarrollo, todo este abordaje que tienen las nuevas tendencias y particularmente la transformación digital. El libro cobró fuerza o ya tomó forma después, precisamente a nivel de la pandemia, el proceso de transformación digital y todas estas nuevas tecnologías que ya cobraron una fuerza, y fue una idea conjunta principalmente propuesta desde el área humana por dos abogados y desde el componente técnico, dos ingenieros de sistemas. Es un libro desarrollado a nivel internacional, uno de los autores es cubano, un autor mexicano y dos colombianos. Entonces esto con el fin de abordar diferentes miradas hacia cómo estas nuevas tecnologías no solamente es crear tecnología por crear, sino también verle el componente humano y las implicaciones que puede llegar a tener para el desarrollo, para la toma de decisiones y para el avanzar neto de la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente es importante y nos damos cuenta también junto con el libro anterior que las alianzas son importantes. Entonces observemos acá que no solamente estamos teniendo en cuenta autores nacionales, sino se está mirando la perspectiva general. Entonces, con base en eso, digamos, ¿qué otra motivación o qué motivaciones tenían los diferentes autores para tratar el tema de la ética digital? Listo, la principal motivación surge precisamente del autor principal, que es Mario, y todos los casos que vienen llegando y las continuas demandas que no tienen un abordaje
desde lo técnico, sino más desde la parte legal, entonces como que no existía una comunicación entre esas dos áreas y entre esas dos disciplinas, y siempre se ha visto esas falencias, ¿no? Entonces los ingenieros de sistemas tenemos esa vocación de que tenemos que sacar un aplicativo o algo funcione como funciona independientemente de las consecuencias, y es así como la academia nos lo está enseñando, ¿no? Entonces Mario plantea una transformación inclusive de los currículos, pese a que es abogado, él es profesor de informática forense y empieza a involucrar o hacer una transformación desde la misma programación. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta desde lo ético, desde lo humano, desde lo moral, los mismos sesgos algorítmicos que llegan a manejarse para la toma de decisiones acertadas, ¿no? Entonces, hoy hablamos de inteligencia artificial, esa inteligencia artificial toma decisiones con base en datos históricos que por alguna u otra razón pueden estar contaminados, ¿no? Venimos de una historia, particularmente en el caso de Colombia, de violencia, donde la toma de decisiones y la información que se tiene va más enfocada en ese sentido. Entonces, llegar a elaborar algoritmos de manera genérica y no alimentados y alineados a una experiencia y a un contexto social y humano es lo que de pronto llega a generar dificultades en los futuros desarrollos que se están presentando. Entonces, ahí nace esa necesidad de buscar alternativas y formas de aprendizaje y enseñanza conjunta entre dos disciplinas para desarrollar particularmente software y, bueno, en este caso algoritmos a conciencia. Perfecto, interesante un tema que toca Sebastián ahí, y es efectivamente la transformación de los currículos, ¿no? Entonces, importante que desde nuestras facultades, nuestras escuelas, estemos observando y estemos tocando esos temas, ¿listo? Esta parte es interesantísima e importante para tenerlo presente. Y obviamente, asociado, digamos, a esos temas, miremos qué puede estar implícito justamente en esta parte. Entonces, Sebastián, ¿usted cree que la tecnología es moralmente neutral o lleva implícitos algunos valores? ¿Cómo podríamos, digamos, tener esa comparación ahí? Listo. Acá es uno de los casos críticos. De pronto del libro se desarrollan en varios apartados, son 10 capítulos los que componen, y existen algunos ejercicios para que finalmente sea el lector el que llegue a determinar si eso se presenta, ¿no? Si esta era digital tiene sesgos o hablamos de la neutralidad, inclusive de la neutralidad de la red. Tenemos casos, o dentro del libro se presentan casos, particularmente Colombia ha sido uno de los primeros en implementar justicia digital y que tuvo que frenar esa implementación de justicia digital por muchas situaciones que se estaban dando. Brasil tuvo la misma situación. En Brasil se presentaban particularmente sesgos, se encontraron sesgos de racismo. A nivel Europa se ha visto en la parte de asignación en cuanto a género, ¿no? Entonces, de acuerdo a la conformación de la población, si es mayoritariamente, se tienen datos de hombres, generalmente, por ejemplo, para la asignación de becas aleatorias o evaluaciones que se hacían con inteligencia artificial, se habían favorecido siempre hombres. Entonces, sí se encontraron sesgos realmente que tienen los diseños propios y la forma de entrenamiento de estos algoritmos, y esto es lo que necesitamos abordar. Entonces, ¿cómo entrenamos con base en los datos que tenemos, si realmente son útiles para la toma de decisiones? ¿Están contemplando todas las variables desde el punto de vista tecnológico, o simplemente lo que mencionaba preliminarmente, de que haya un desarrollo que sea novedoso y ya, y que entonces lo utilice todo el mundo sin ver las implicaciones que llega a tener a futuro? Entonces, actualmente se ha evidenciado que efectivamente sí existen sesgos y que lo que tenemos que buscar es precisamente a través de diferentes técnicas humanas y de aprendizaje de máquina, ese humanismo que se le quiere inyectar a la inteligencia artificial, por ejemplo. Bastante interesante, porque para nosotros, digamos, como usuarios, toda esta parte es transparente, ¿no? Todo lo de los algoritmos y toda esta situación. Simplemente nos dedicamos a ir a un programa, a un software y utilizarlo. Y, bueno, diferentes situaciones, pero pues no es indistinto, digamos, para el usuario.
Bajo esa consideración, entonces, ¿cuál sería o qué papel deberían jugar los ingenieros y desarrolladores, perdón, en la toma de esas decisiones éticas, teniendo en cuenta pues, que ellos son quienes están produciendo esos software, esos algoritmos? Listo, alineado precisamente con lo que hablábamos inicialmente, que mencionaba que es bastante interesante la transformación del currículo. A nivel internacional se ha dado eso, ¿no? O sea, ya no formamos simplemente ingenieros de sistemas desde lo técnico, que es como se ha visto y como lamentablemente aún se desarrolla en Colombia, porque prácticamente la inteligencia artificial inclusive ya hace gran parte de esa técnica. Entonces va un poco más atrás en cómo, quiénes están desarrollando esa inteligencia artificial y cuáles son los currículos que se le están enseñando dentro de esos procesos. En las ingenierías de prompts o en ingeniería de inteligencia artificial se han incluido elementos principalmente como algo que es la ingeniería humanitaria, que es cargar de un valor moral y un valor ético, aparte de legislaciones, regulaciones que se dejan un poco de lado dentro de ese plan de formación. Esa parte va incluida en el desarrollo y otros elementos como la parte de ingeniería ambiental o ingeniería de sostenibilidad que también dentro de lo moral y lo ético llega a influir, ¿no? Entonces, hoy hablamos de por ejemplo, de un desarrollo de asignaturas específicas de desarrollo de software sostenible. Ya lo hemos visto inclusive en días recientes cuando estuvo la moda de generar imágenes o animes generados por inteligencia artificial y todo el mundo era la goma de generar esas imágenes, sin embargo no veíamos las implicaciones que tiene también para el desarrollo humano, ¿no? Entonces los mismos desarrolladores de ChatGPT mencionaban que el consumo de agua que genera esa inteligencia artificial fue exponencial y perfectamente servía para surtir Estados Unidos durante 2 meses en agua. Entonces, eso desde la parte de desarrolladores es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Cómo generamos esa conservación y esos mecanismos desde la misma formación integral. A nivel de Estados Unidos y de Europa ya se han involucrado este tipo de asignaturas, sin embargo, a nivel nacional todavía estamos rezagados aún en este proceso. Gracias. Datos bastante interesantes que efectivamente no teníamos idea, digamos, que existieran como tal. Como les digo, pues para cualquier usuario, cualquier persona, todo eso es invisible. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Un aspecto importantísimo que comenta de ingeniería humanitaria. Entonces esperemos y que sea también una invitación para todas las facultades a nivel universitario para que toquen estos temas y se pueda hacer esa transformación como tal. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo podríamos hablar, digamos, si vamos a hablar de legitimidad? Entonces, ¿hasta qué punto es legítimo que las empresas, por ejemplo, hablando ya de datos personales, recopilen los datos personales para mejorar sus servicios, teniendo en cuenta esta parte de ética digital? Listo. Hoy también hemos transformado esa parte. Creo que, bueno, acá los mayores tenemos la experiencia de haber leído o inscrito en diferentes correos electrónicos, en redes sociales, donde le ponían a uno un tratado y que uno nunca leía a nivel de estos sesgos o de esta información que cómo se iba a recopilar y qué se iba a hacer con el tratamiento de sus datos. ¿Qué pasaba? Nadie leía, sino simplemente aceptar y era lo que funcionábamos. Esto desató pues evidentemente los malos consumos de datos, la mala manipulación de la información. Lo vimos en caso 2019-2020 con el escándalo de Facebook, la venta de datos para las elecciones de Estados Unidos, se vio a nivel de Brasil, con Bolsonaro, se vio inclusive a nivel de Argentina con otros políticos. Entonces, digamos que ya se ha buscado a nivel internacional mecanismos para generar una gobernanza y de mantener una identidad digital de las personas, ¿no? Que pese a que en algún momento hayamos caído en la ingenuidad, ya se le da la posibilidad al usuario de retirar sus datos para precisamente llegar a que esos mismos sean vendidos para supuestamente oferta de servicios, ¿no? Estos casos sí aún están en estudio y dentro del libro se presenta esta situación. Casos más recientes que ya los estamos viendo en Latinoamérica es, por ejemplo, la venta del iris. No solamente ya tenemos los datos del teléfono, el email,
cédula, etcétera, sino ya vemos cómo se está presentando inclusive empresas que están comercializando la información bibliométrica, ¿no? Investigaciones que se hacen sobre Apple, particularmente cuando nosotros registramos la huella en los dispositivos y que puede llegar a comercializarse. Entonces, toda esta clase de situaciones son las que tenemos que llegar a regular a nivel internacional. Existen organizaciones como la NIC, organizaciones como la CAIF, que están buscando precisamente generar esas regulaciones a nivel internacional, pero que a hoy no se han aunado los esfuerzos que realmente requerimos. Bastante preocupante, digamos, esa situación, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, tantos jóvenes, tantos muchachos, usted habló de, bueno, ya los mayores, y bastantes jóvenes que, digamos, utilizan tanta tecnología, ¿cierto? Y que tal vez no tienen esos cuidados, es importante tenerlo en cuenta. Y pues justamente con base en esos cuidados, pues viene una pregunta, y es que yo creo que nos puede estar surgiendo a todos, ¿cierto? Y es, ¿cómo puede cualquier persona proteger su privacidad, sobre todo pues en un entorno que está cada vez más controlado por algoritmos? Todo es el algoritmo, como decía Sebastián, aceptar, no nos detenemos a revisar lo que hay, el trasfondo. Entonces, ¿cómo puede una persona llegar a proteger su privacidad, ¿no? Bueno, realmente ahí sí también debemos tener la precaución y la capacitación, por así decirlo, capacitación tecnológica para abordar esto con conciencia. Realmente ya pasó el auge de que simplemente aparecieron las redes sociales, aparecieron algunos sitios donde yo me registraba y seguía la información. Creo que cada vez somos más conscientes y es prestar realmente atención con el uso de los datos, ¿no? Finalmente, cuando registramos, por lo menos ir a la cláusula de propiedad de los datos y de esa temporalidad de embargo de la información. Entonces allí es donde siento que existe el mayor descuido por parte de los jóvenes. Lo hacen simplemente inclusive cuando se registran en páginas o en inteligencias artificiales que nos hacen las tareas, que nos hacen las traducciones y demás, dándole control inclusive de acceso a través del correo electrónico y muchas veces permiso para analizar nuestros correos, ¿no? Entonces, debemos ir más allá del auge y prestar atención particularmente, como digo, mi recomendación es, bueno, no lea todo el contrato cuando usted adquiere un servicio, pero sí al menos la cláusula de temporalidad de los datos y de propiedad de los datos. Allí se establece o tienen que establecer en no más de generalmente 10 renglones quién se va a quedar con esa información y cómo la van a utilizar. Entonces, ese sería el principal consejo. Obviamente eso va de una responsabilidad individual para poder llegar finalmente a una responsabilidad colectiva. Gracias, interesante. Cláusula de temporalidad de los datos. Entonces, temas que trata el libro. Entonces, invitadísimos a que adquieran el libro y nos capacitemos en esta parte de la ética digital y sobre todo para protegernos. ¿Listo? Hablando, digamos, de responsabilidades y de diferentes situaciones, ¿cómo podríamos definir o quién debería rendir cuentas cuando una tecnología X, Y, Z, la que sea, causa daño? Entonces, importante, ¿por qué? Porque en esa parte hay diferentes actores, como el programador, la empresa o el usuario. Entonces, ¿quién debería ser el responsable? ¿A quién le, como se dice coloquialmente, a quién le echamos la culpa? Listo, dentro del libro se plantean igual cada uno de los apartados que allí se tratan, incluyendo la parte de quién es el responsable. La culpa es de la vaca, dicen por ahí. Una serie de ejercicios o mecanismos para poder llegar a identificar, ¿no? Existen diferentes momentos o diferentes situaciones en las que uno puede ser culpable u otro. Particularmente pues la culpa inicial recae sobre el usuario cuando cede un contrato, cuando cede unos datos. Ya a nivel de desarrollos o de inteligencias artificiales que van con un fin un poco de dudosa reputación, iría sobre la empresa desarrolladora, ¿no? El desarrollador simplemente está siguiendo una cláusula o unos contratos y demás. Entonces en estos casos, cuando ya se ve una mala intención de la inteligencia artificial o del desarrollo inclusive del software malintencionado que existe, sí ya recae directamente la responsabilidad sobre las empresas.
Ya acá también es pertinente llegar, inclusive a hacer un llamado también ya a los de formación de ingeniería de sistemas para poder validar las cláusulas que firman dentro de sus contratos, ¿no? Que a veces inclusive ceden la responsabilidad directa al desarrollador, porque finalmente el desarrollador es el que compone, sabe cómo está compuesto el código, entonces las empresas se suelen lavar las manos en los estudiantes o aquellos que hasta ahora están iniciando su mundo laboral. Entonces prestar una atención en este sentido y también pues que sea otro llamado de atención para la academia, de que no sea simplemente una formación técnica, sino también haya una formación, por ejemplo, en la parte de contratación, que por ejemplo en carreras como sistemas, y lo hablo desde la UPTC, no tenemos ese proceso de qué debe tener algo, un contrato, qué responsabilidades tengo yo, qué implicaciones me llega, y más precisamente cuando estamos haciendo software que puede inclusive llegar a poner en riesgo la vida humana, si hablamos de software biomédico. Entonces, esas atenciones habría que prestarlas. Interesante esa parte, y teniendo en cuenta que aquí pues dentro de nuestro auditorio veo bastantes jóvenes y universitarios, ¿verdad? Entonces tener presente toda esa parte, y pues ya como lo menciona Sebastián, un llamado de atención en los currículos como tal, fíjense que es algo común también con el libro anterior, ¿no? Entonces empezar a modificar toda esa parte para tener un futuro pues mejor a nivel pues obviamente aquí ético digital. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues esa parte a nivel de la ética y principios, pues la temática principal del libro, ¿cierto? ¿Qué principios éticos usted consideraría fundamentales para diseñar futuras tecnologías? O sea, ¿qué necesitaríamos ahí los estudiantes de carreras asociadas a programación? O sea, ¿qué deberían tener en cuenta? Bueno, ahí la dejaría más para alguien del área humana. Sin embargo, yo considero que acá debemos tener unas implicaciones y un sentido de responsabilidad, creo que es lo primero, ¿no? Entonces, el software o lo que nosotros estemos diseñando hoy lo puede utilizar el día de mañana nuestro primo, nuestro hermano, nuestro hijo. Entonces, esa empatía y esa responsabilidad por lo que estamos haciendo sea bien hecho para evitar esas posibles impactos negativos que se puedan llegar a dar. Eso sería como lo primordial. Sin embargo, pues acá sí considero que es algo que nace en casa, por así decirlo, y que se debe ser revisado al interior de cada uno, ¿no? Yo no puedo enseñarle a alguien a ser responsable, yo no le puedo enseñar a alguien a ser ético. Eso viene más a nivel de una formación integral, que es lo que a veces carecemos en muchas oportunidades, ¿no? Sí. Bueno, perfecto, o sea, es bastante interesante, ¿no? Entonces, nuevamente, la invitación, todos estos aspectos que grosso modo fueron tratados aquí en este pequeño conversatorio con el ingeniero Sebastián, están en el libro. Entonces, fíjense que muchas veces es importante que usted lo menciona, o sea, no solamente la parte de la programación, sino la parte de las humanidades. Entonces, tenemos que tomar esa conciencia, igual en las facultades, en los programas, para trabajar, digamos, de manera conjunta, ¿cierto? Sería como esa conclusión, tener cuidado, ese sería el llamado de atención. Si por parte del público tienen alguna inquietud, algún comentario o sugerencia, la recibimos. Bueno, de lo contrario, pues alguna apreciación final, Sebastián, que nos quiera comentar, algún tip, digamos, para los desarrolladores, para la gente de humanidades, los abogados, que se puedan, digamos, establecer ahí entre todos. Ya sería, inclusive creo que es un llamado más a trabajar a lo interdisciplinario, ¿no? Desde la ingeniería, particularmente desde la ingeniería de sistemas, nos hemos desde la pandemia arrinconado o aislado en muchos aspectos. Han sido llamados de atención inclusive que hacen las empresas a las que están llegando los nuevos profesionales, y es que para ellos es más fácil contratar a una persona que sea empática, que sea responsable, que sea inclusive comunicativa, a alguien que tenga unos conocimientos técnicos, porque realmente pues es más fácil formar a alguien en lo técnico que enseñarlo a ser persona, ¿no?
Entonces, uno ve cada vez más esa parte en las aulas de que soy el yo con yo y ya, se acabó el mundo. Entonces, invitarlos que conviertan los espacios que se les presentan en los diferentes elementos, ya que acá hay muchos estudiantes para interactuar, ¿no? Para generar esa transversalidad de las disciplinas. Ya la ingeniería de sistemas por sí sola vemos que existe de manera automática, por ejemplo, mientras que si yo me integro con un abogado ya llego a la parte de informática forense, mientras me integro con un ingeniero civil logro llegar a tener alternativas, por ejemplo, para los sistemas de información geográfica, entre otros elementos. Entonces sí es necesario generar como esa dinámica o esa sinergia entre disciplinas y dejar de pensar en que mi disciplina lo es todo, sino tengo que integrarme para precisamente ser un todo. Perfecto. Interesantes consejos para que los tomemos. Le agradezco, ingeniero Juan Sebastián, por compartir su experiencia en el desarrollo de este libro, importantes contenidos igual. Entonces, muchísimas gracias y muy amable. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, orgullosamente UPTCistas, gracias por estos productos que presentamos hoy desde la Facultad de Ingeniería en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A nuestros autores de los 2 libros les agradecemos que nos acompañen al pabellón 8, allá en la emisora UPTC Radio nos están esperando para poder dar a conocer a toda la comunidad nuestros productos, nuestro trabajo y participación en Filbo y además recoger algún material para nuestras redes sociales. Entonces los esperamos allá para hacer la respectiva divulgación de este gran trabajo que han realizado ustedes. Muchas gracias y felicidades. Hasta pronto.